Bailábamos con tiza, tirábamos así, saltábamos, jugábamos a eso. Y bueno, eso mayormente, porque no era mucho el patio que teníamos acá. Y después cuando teníamos en educación física, sí, o sea, teníamos muchas actividades. Y aparte hacíamos juegos. Y antes en la escuela lo que había mucho, más que jugar nosotros, teníamos lo que se llamaban las tertulias, o se hacían kermeses, donde eran como ferias, pero feria de los padres, porque como la escuela tenía muchas necesidades, entonces siempre se buscaba que los padres trabajen con los niños, y entonces se traían, no sé, una pasta frola, empanada, cosas así que donaban los padres, y eso se vendía acá, y esos fondos eran para la cooperadora. Y ahí jugábamos, canela embolsado, no sé si conocen la canela. Sí. O hacíamos carreras, jugábamos al fútbol, en la nena también. ¿Y usted tenía muchos amigos y si se acuerda de alguno de sus amigos, amigas, me pueden nombrar algunos? Y no me acuerdo tanto de los nombres en sí, me acuerdo porque me acuerdo que eran como las compañeras de banco nada más que estudiábamos, no me acuerdo, tengo muy poca memoria al respecto de eso. Me acuerdo de algunos compañeros, esta chica, por ejemplo, me acuerdo, se llama Pastora, después había otra chica llamada Paulina, Liliana me acuerdo, porque me acuerdo por ahí con las que yo jugaba, así. Pero en general, como yo no vivía por acá cerca, mis amigas eran las que vivían cerca de mi casa. ¿Y cómo era ir a la escuela en esos tiempos? Y veníamos caminando. O sea, no era que había colectivos. Por ejemplo, la mayoría de la gente era toda la gente del barrio que venía acá. No sé si se sigue llamando Barrio Iberia. Sí, eso me acuerdo. Después yo venía, por ejemplo, del barrio Menta, que ya está en el 5. Y yo venía caminando. ¿De allá? Sí, venía caminando. Y antes de venir a esta escuela, ¿a qué escuela usted iba? Yo hice el primer grado en la escuela familiar, la Comercial Esquivel, la del 11. Ese fue el primero. A partir del segundo grado vine acá hasta séptimo. ¿Y es cierto que le castigaban a los chicos así, por ejemplo, le paraban en la esquina cuando hacían macanas? Sí. ¿Una vez lo hicieron? No, porque yo no era tan terrible. Era la máquina. Pero sí, te ponían en el rincón así, tenías que mirar la pared, o si no te sentaban en el rincón hasta ahí, o te quedabas parado hasta que terminara la clase. ¿Llamaban a sus padres? Sí. ¿Asustaban a sus padres? Sí, a veces sí, depende de chico. Normalmente los varones eran los que más se portaban. Eso no lo estamos bien. Ah, vamos a ver. ¿Y daban desayuno, merienda, almuerzo? Solamente almuerzo. Teníamos los que teníamos el turno intermedio, o sea, estos que veníamos desde las 10:30 de la mañana hasta la 1 de la tarde, nosotros teníamos el almuerzo. Bueno, tenía una cocinera en la escuela, entonces a nosotros sí nos daban almuerzo. Y cuando usted pasó a leer, ¿usted tenía nervios, miedo? En realidad, cuando me fui, yo sabía, el director me había dicho que había un concurso de lectura. Y como nosotros siempre leíamos en el aula, y la maestra, me acuerdo que esta mi maestra, la Osudar de Pedroso, ella siempre nos había enseñado cómo se leía, porque nos hacía pasar al frente y nos hacía leer. Entonces ella nos había enseñado cómo era la postura, cómo tenías que mirar y todo. Entonces yo me sentía segura. ¿Los nervios nunca tuviste en ese momento? No, porque aparte me gustaba leer. Entonces cuando pasé no
Me asustaba más la gente. Porque había mucha gente ¿En qué grado usted estaba cuando ganó el concurso? en séptimo grado. Sí. ¿Qué lectura realizó cuando pasó a leer? No me acuerdo la lectura, porque en realidad no, no te daban una lectura específica, sino que te daban un libro y vos ¿Una lectura tenías... al azar? Sí, sí, directamente. Abrías el libro, donde abrías el libro, cuando empezaba el primer párrafo tenías que empezar a leer y seguir leyendo hasta que te... Dígame, Sí. Y si usted quisiera escribir un libro, ¿de qué quisiera escribir? ¿De los 50 años de la escuela? ¿Cómo fue la escuela? ¿Tu experiencia en la escuela? ¿De qué usted quisiera escribir un libro? Y la verdad que me gustaría mucho que se pudiera conocer toda la historia de la escuela, porque reconozco el esfuerzo que se hizo acá como para tener lo que tienen ustedes hoy, que quizá uno vea que hay muchas cosas que por ahí se necesitan o por ahí que como, pero de lo que nosotros teníamos, creo que lo que hay que resaltar mucho creo que las ganas de lo que cada uno quiere ser, o sea, el empeño que le pongan en estudiar, porque en aquel tiempo, cuando yo salí de esta escuela, era lo que se llamaba escuela rancho. O sea, en comparación de las otras escuelas que habían en la ciudad, era totalmente diferente porque eran escuelas re lindas en comparación a esta. Y por ejemplo, antes cuando te ibas a ir a entrar al secundario, para ponerte en, no sé, en división A, B o C, vos tenías que rendir. Te tomaban un examen de matemática, de lengua, y de acuerdo a tu calificación te colocaban en la división A o B, de acuerdo a eso. Por eso digo que está bueno, porque acá nosotros teníamos muy buena educación. Acá los maestros siempre se empeñaron mucho en que nosotros Sean mejores. sí, para que estudiemos, que leamos mucho. O sea, siempre nos traían material, porque nosotros no teníamos, usted tiene una biblioteca, por ejemplo, ahora, y nosotros no teníamos biblioteca. Teníamos que conseguir libros por nuestra cuenta. ¿Y usted qué sintió cuando ganó el concurso? ¿Y qué pensaba que le iban a dar en el concurso? Y yo pensé que me iba a ganar una lapicera, una cosa así. Y para mí fue una gran sorpresa porque el concurso se hizo en el Teatro del Pueblo, en el kilómetro 2. Y tenías que pasar ahí, subir al escenario y ahí leer y todo. Y cuando nos van diciendo, o sea, primero se hizo general entre todos los chicos de todas las escuelas y hubo como una eliminatoria, ¿sí? Y que quedamos 3 y después en esos 3 estaba yo. Y cuando hago la última lectura, que bueno, dicen que había ganado yo el primer premio, y cuando dicen que era un viaje, sí, yo no podía creer, yo pensé que era mentira, porque yo dije, ¿cómo? O sea, si yo solamente leí, ¿cómo me voy a ganar? Y no era solamente Bariloche, fue un viaje a Córdoba, a Bariloche y a Mar del Plata. 3 viajes. Sí, todo, o sea, fueron 21 días de viaje. Y era todo pago, o sea, y esto... ¿Le pagaban todo ya? Claro, el premio estaba completo, yo tenía que llevar la ropa nomás. ¿Y quién viajó con usted a Bariloche, sus padres? No, porque era solamente para el ganador, o sea, solamente una persona. Y era, lo que pasa que bueno, eran todas personas grandes, responsables. La persona que estaba a cargo era la señora Márquez, que era una señora que tenía una academia de mecanografía en el kilómetro 8. Ella era la que pertenecía al Club de Leones, que fue quienes organizaron el concurso. Así que, pero no fue para ese momento. Se hizo bueno, yo no podía creer cuando volvimos a la escuela con el director, porque el director me había llevado al concurso. Y yo me fui corriendo a mi casa, cuando salí de la escuela me fui corriendo a mi casa y le dije que pongan la radio, porque antes no había televisión. Sí. Y en el noticiero de las 12:30 al mediodía, ahí como noticia salió esto de que, bueno, de que la alumna de la escuela había ganado el concurso y que el premio era ese. Así que, bueno, no, yo no podía creer. Y... Muy bien.
cómo fue que lo eligieron para elegir el concurso? Hicieron, o sea, entre, pongamos, 5 alumnos, estabas vos para leer, y entre esos 5 vos saliste... ¿Vos decís de la escuela? Sí, o sea, antes de ir al concurso, hicieron Preselección. ¿Cómo? ¿Una preselección? Una preselección, o ya sabían que vos leías bien y te... Sí, yo leía bien. Acá, por ejemplo, hay una foto mía, yo hacía hasta de gaucho, ¿viste? Porque yo recitaba muy bien. Porque los varones no tenían buena memoria, entonces me vestían a mí de varón. Hoy no es así. Hoy los varones Hoy tienen buena memoria. Yo recitaba los poemas Martín Fierro. Entonces, hasta me ponían la ropa de varón para recitar, ¿no? Y entonces, por eso era que ya cuando había salido el concurso, que me había dicho el director que yo me iba a ir a participar, a representar a la escuela. Sí. Así que bueno, para mí era lindo. O sea, aparte, qué sé yo, antes nosotros no teníamos ahora el acceso que tienen ustedes hacia celulares, a la televisión y todas esas cosas. Entonces, cualquier cosa que se hacía fuera de la escuela era una novedad importante, era algo lindo para conocer. Así que, bueno, sí que fue muy lindo. ¿Y cómo fueron sus días después de la escuela primaria? Bueno, el viaje se organizó justo para enero, que era cuando ya había terminado la escuela. Terminé. Bueno, y ahí fueron 21 días en enero, que fue re lindo el viaje. Córdoba fue muy lindo, Bariloche también, Mar del Plata, que fue conocer el mar que yo no conocía. También obviamente conocer la nieve en Bariloche, todas esas cosas que uno, no sé, de los manuales por ahí veías en aquel momento, o del anteojito, de Villiquen, de otra cosa, no teníamos acceso para conocer. Y bueno, y ahí cuando terminé, era de que sabía que tenía que rendir el examen para entrar en la escuela. Sí. Yo me fui a la escuela de comercio. Y ahí era que tenías que rendir. Así que yo, por lo menos que a mí me interesaba, yo me puse a repasar lengua, que me costaba más que matemáticas, por los verbos y esas cosas. Me costaban mucho los verbos. Así que, y bueno, salí bien y me fui a la división A. Y ahí, bueno, empecé a viajar sola en colectivo. Ahí ya, a partir de ahí ya había colectivo. No, ya había colectivo en la ciudad, pero lo que pasa es que yo no viajaba en colectivo porque yo venía caminando. Pero no había tampoco tanta frecuencia de colectivo como ahora. O sea, los colectivos antes iban solamente por la avenida San Martín, por ejemplo. ¿Y a qué usted se dedica en la actualidad? Y ahora trabajo en el Poder Judicial, soy empleada administrativa. Lindo, ¿le gusta trabajar de eso? Sí. Yo soy analista administrativa, digamos, esa es la carrera que hice. Así que hago análisis de gestiones administrativas. Y bueno, ese es el trabajo, digamos, todo lo administrativo, que es lo que me gusta. ¿Y fueron lindos momentos en los que usted estuvo en la primaria? Sí, me acuerdo con mucho cariño, la verdad que sí, porque además de los compañeros que éramos así que bueno, era bastante terrible los varones, porque siempre, yo tenía pelo largo y siempre usaba 2 colitas o 2 trenzas, por ejemplo, y era común eso, ¿no? Que los varones te pasaban y te tiraban la colita, te tiraban esto, entonces vos le corrías y le corrías y así, era eso, ¿no? Pero sí, eran lindos, porque aparte era más como una gran familia, porque vos siempre te conocías a los padres de todos, porque como se hacían estas kermeses, entonces siempre los fines de semana, no siempre, pero cada vez que se hacían, se juntaban todas las familias con todos los chicos y era todo un día de pasar en la escuela, que era un sábado así normalmente, o por ejemplo en las fiestas patrias, porque antes no era que no venían, antes los actos se hacían el día de la fiesta. O sea, si era un sábado, como ahora que viene el 25 de mayo, o el sábado venías a la escuela al acto, o se había desfile, vos te ibas a desfilar ese día. Ahora no más que feriado, que no se va, que el acto se hace antes,
todo eso, pero nosotros no. Era diferente. Así que ustedes tienen más días libres. Muchísimas gracias por su tiempo, Sonia Escalante. Sí, gracias. Y gracias por tenerme en cuenta así para hacerte las preguntas. Y muchas gracias por su tiempo. Igualmente. Muchas gracias a todos. Un aplauso.